Bienvenidos a nuestro episodio número 8. Otra semana más estamos aquí ofreciendo contenido de alto valor. Esta semana tenemos a Ana, más conocida en redes sociales como la mochila turquesa. He conocido a Ana estos días y me ha parecido una mujer impresionante, abierta, con mucho mundo, siempre tiene una experiencia que contarte y ha venido hoy a expresarnos sus experiencias que ha vivido a lo largo de 4 años de viaje alrededor del mundo, donde ha conocido culturas como la africana, asiática, latinoamericana, ha conocido todo tipo de culturas y eso a mí me provoca mucho interés. Y quiero que hoy Ana os comente a todos y os brinde su experiencia a lo largo de esos viajes alrededor del mundo. Ella también ha dado conferencias en varios lugares de España y aparte, como podéis comprobar en sus redes sociales, ha salido en canales como La 2, en Televisión Española e incluso en la radio, en Radio Nacional de España. Ella tiene una información muy interesante que creo que a todos os puede gustar y espero que disfrutéis de esta interesante entrevista. Así que no me entretengo más, quiero que conozcáis a Ana, así que si crees que te va a gustar, quédate y si no, quédate porque te gustará. Empezamos. Hola, estamos en nuestro octavo podcast, como ya he resumido en nuestra intro. Hoy tenemos a una mujer que ha viajado por todo el mundo y a ella le he pedido que nos cuente toda su experiencia a lo largo de tanto viaje que ha producido y todas las culturas que ha conocido. Para mí es un mundo que a mí me interesa y quiero que ella dé a conocer todo el tema de culturas, viajes, gastronomía, para el que quiera viajar y ver realmente todo lo que se puede ver alrededor del mundo. Hoy tenemos con nosotros a Ana. Hola, Hola, ¿qué tal? muy bien. ¿Cómo ahora mismo, qué situación estás? ¿Estás estable? ¿Sigues viajando? ¿Cómo estás ahora mismo? Ahora estoy por aquí, por Granada. Vale, vamos a empezar y me gustaría saber, antes de empezar tu aventura de viaje, ¿a qué te dedicabas y dónde estabas residiendo? Bueno, vivía en Barcelona, ¿Mm? estaba allí destinada, trabajaba como funcionaria y nada, y tenía una vida estable, buena, segura, tranquila y todo bien, sí, mi vida era fabulosa. ¿Y qué realmente te inspiró a dejar atrás todo eso y emprender tu viaje por el mundo? Pues que era demasiado perfecta. No, no tan así, pero un poco sí que me viene en esa un poco tesitura de tengo 30 años. Ya llevaba 5 años por entonces trabajando y digo, esto, o sea, va a ser como todo. Y sí que tenía esas ganas de viajar por un lado, pero un mes al año, pues las vacaciones pues como que no me daba y ahí tuve como esa crisis existencial. Mi vida ha sido a base de crisis. Y ahí estaba ese momento de pensar qué hago, qué no hago, que lo he tenido más de una vez, ¿eh? Ujú. Pero, pero que en ese momento lo ves todo negro, pero digamos que te activa para que empieces a pensar y a contrastar a otras personas y pues darle a esto, es decir, ¿es esta realmente la vida que yo quiero seguir el resto de mi vida? Ujú. Bueno, en sí no sabía bien qué quería hacer, viajar lo sabía, pero no sabía el qué. Realmente la monotonía diaria era la que te llegó a plantear el decir, no, esta vida, como tú dices, era funcionaria, un puesto de trabajo, tenías tu vida, vivías en Barcelona. Realmente esa vida tan perfecta como tú dices es la que realmente te puso esa idea de decir, tengo que cambiar. Es que fíjate, porque son las creencias, ¿no? Yo pensaba que, ¿no? Tener mi carrera universitaria, luego prepararme mi oposición, aprobar, ya tener como mi vida muy montada, Ujú. era como, esto se supone un poco que es la felicidad y lo que nos vende ni todo, pero al final uno también tiene que hacer ese trabajo introspectivo de ver qué realmente quieres, qué camino vas a elegir y fue cuando digamos, el estar no tan a gusto con esa vida que estaba siguiendo. A ver, mis amigos eran fabulosos, o sea, mi familia es buenísima, o sea, pero era como, quiero algo más, ¿no? Ese algo más.
Sí, esa monotonía no te faltaba ese Sí, punto de y decir, además, sí, necesito vivir la exacto, vida. y está muy bien, o sea, ser funcionario y ser cualquier trabajo del mundo, todo está bien. Lo que pasa que uno también tiene que ver qué se le da bien, cuál es su personalidad, y yo me sentía muy encerrada en una jaula, por Ujú. así decirlo. Son un poco de, oye, no te quejes, no, pero efectivamente no me quejé, actué. Entonces hice ahí ese planteamiento y para mí ser funcionaria, pero una posición, ahora visto hacia atrás, Ujú. sí que veo que fue mi pasaporte para mi libertad, Para tu libertad. para mi voy a hacer lo que me dé la gana y ahí tengo ese seguro, Sí, realmente. realmente Porque te da una efectivamente seguridad. fue lo que hice, ¿no? O sea, antes de dejarlo todo, en ese momento de no sé bien qué hacer y esto, sí que pedí 3 meses sin sueldo en mi trabajo, que no Ujú. sabía que se podía, pero sí que lo hice, lo uní a mis vacaciones y ahí formé 4 meses. Sí. Nunca antes había viajado tanto tiempo, ¿no? Ujú. Y ya me parecía como la mega aventura. O sea, eso sí que me parecía a mí el viajazo. Nunca antes había viajado más de un mes, o sea, lo que te dan, ¿no? Sí. Y, y ahí es cuando empezó todo. En ese punto dijiste, voy a empezar a viajar. No, en ese punto dije, me voy de viaje y además tengo escrito en un diario, por allí por el 2015, a finales, que lo leí el otro día, además me moría de la risa. Y era, no sé yo si voy a poder aguantar tanto o ya veremos hasta dónde, pero salir de viaje iba a ir, porque me lo propuse y porque lo quería así. Ujú. Digo, y luego ya me vengo y ya pienso a ver qué hago, qué no hago, pues otro giro a tu vida, ¿no? Ujú. Pero desde luego, el estar incómoda en mi En tu vida. situación donde estaba, incómoda, entiéndeme, no estaba sufriendo, pero sí que no iba acorde a lo que yo quería, a mis principios, a mis valores, a mi forma de ser y a la Ana que yo era por entonces, que ya acababa de cumplir 30 años. Ujú. Digo, es que si tengo que seguir un poco el camino establecido, me queda que, pues casarme, tener hijos, o sea, ¿no? Comprarme el coche, la casa, o sea, este era ya el sota caballo rey que se espera de una sociedad. Te autoencaja en la sociedad. Sí, totalmente era ya mi molde, o sea, era perfecto, venía Ujú. perfecta. Y no sabía qué quería, pero empecé a viajar. Tú lo que no Sin querías era saberlo. meterte en ese encasillamiento de la sociedad de llega una edad, tengo un trabajo, tengo una pareja, tengo que tener una pareja, tengo que tener una hija, una casa. Tengo. Exactamente. Y nos basamos mucho en el tengo que en vez de en el soy. Y entonces ahí empecé a trabajar mucho más mi ser, Ujú. más que el tener. Tú puedes tener títulos, puedes tener coches, puedes tenerte, pero ¿quién eres El realmente? ¿Cómo es materialismo. tu forma de ser? ¿Quién eres realmente, no? Ujú. Y ahí fue cuando hice ese clic de, está genial y está súper bien y además no me quejo y además y tengo mi oposición, Ujú. o sea, y mi Sí, tienes esto, digo, pero yo quiero hacer algo diferente. Y no sabía el qué, pero y me fui de viaje, pues por tomar una acción, ¿eh? Por Ujú. tomar una acción. Bueno, pero fue un proceso. ¿Cómo te preparaste realmente? En el momento que decidiste Eso irte de es. viaje, ¿cómo te Eso es. preparaste realmente para ese viaje? Es que realmente fue la preparación mental, ¿no? El hacer, ¿no? El decir, no tengo que ver todas las escaleras para dar ese primer paso, ¿sabes? Yo doy ese primer paso y veo, a mí ya me han dicho, o sea, y además yo ya lo sé, yo siempre que viajaba, en el poquito tiempo que tenía, siempre venía transformada. Los viajes para mí eran una revolución mental, Ujú. ¿no? Y decía, buah, pues ahora si me hago uno de 4 meses, vamos a ver. Entonces vas sin expectativas, vas sin nada, pero sabiendo que necesitas ese momento de parón en tu vida, que es lo que yo necesitaba, ese break de no sé lo que quiero, pero vamos a ver. Y en el peor de los casos, pues conozco países. O sea, nada mal me va a pasar. Puede ser Mira, todo tenía conocimiento. salud, tenía dinero y tenía tiempo, porque ya había hecho tiempo. Decía, es que tengo mis ingredientes perfectos. Vamos un poco a la aventura. Vale. Sí. ¿Cuál fue el primer país que te llamó la atención para iniciar tu viaje? Sí, mi primer país, pues mira, fue Bali, porque mis amigas iban, tenía un grupo de amigas que iban y dije, chicas, me uno a vosotras y luego ellas volvieron a la semana y yo ya me quedé sola. Ujú. Sola. Allí. Y ahí, exacto, cuando ellas se fueron, fue realmente cuando efectivamente me quedé sola, que yo nunca te había viajado sola. Ujú. Digo mucho en mis charlas que yo no iba sola ni al cine, y es de verdad. Con una mochila, nunca te había viajado con una mochila, o sea, no tenía ni idea del mundo de las mochilas. O sea, del palo de cuando me fui a comprármela, me dijo el señor, pues, ¿de cuántos litros? Y yo, no, una mochila. O sea, ¿sabes? Sí. No una botella. Entonces, digo, me está vacilando, ¿no? Sí. Y sin plan, porque antes como que sí que ibas con un plan o voy a hacer esto, una ruta establecida, pero Ujú. yo iba
voy a la aventura, a ver qué voy a ir viendo, voy a ir fluyendo. ¿Los primeros viajes que hiciste, te los financiaste tú? Sí, ¿O sí, sí. realmente...? No, no, totalmente. O sea, ese primer viaje, Ujú. yo ya iba ya, pues ya había trabajado 5 años, entonces pues tenía mis ahorros. Y bueno, ese primer viaje que es que ahora pensando antes de entrar contigo, digo, es que fue brutal, pues como tú empezando un podcast, lo que aprendes de tu primer episodio a Ah, cómo va avanzando. exactamente, sí, O sí. sea, yo empecé el viaje perdiendo mi vuelo. O sea, no te digo más, a mi primer día de viaje, porque se cuenta, lo pasé en Barcelona. Por eso que iba en plan happy flower, así por la vida, digo, pues voy y ya iré viendo, porque esto lo he visto y además Bali dicen que es como un país espiritual y súper guay para empezar y no sé cuánto. Pues iba yo en plan la facturación, mis amigos vinieron a despedirme al aeropuerto, era como, guau, me voy de viajazo, ¿sabes? Ujú. 4 meses, 4 meses. que no sabía si iba a aguantar, ¿eh? Y llego al mostrador y me dicen, ya, pero tienes que acreditar un vuelo de salida del país. Y yo no tenía. Y yo, ya, pero es que no sé cuánto tiempo me voy a quedar, pero ya, pero estas son las normas. Ujú. Bueno, Sí. una cosa por otra, que no, que dormí esa noche en Barcelona. No Y yo, te- qué no bien, te salió, no te pero salió el cuenta, viaje. ese día ya cuenta, porque ya aprendí. Luego ya me ha pasado en un montón de países, en, yo qué sé, en Panamá, en Colombia, en Sudáfrica, muchísimos países, su política es que necesita y ya sé cómo, ¿sabes? Pero dije, qué buen aprendizaje. O sea, digo, ya me ha valido la pena. ¿Cómo realmente te adaptaste cuando viste una cultura diferente a la tuya en tu primer viaje? ¿Realmente te llamó la atención? ¿Te supiste adaptar? O sea, desde el minuto cero, todo te llama la atención. Bueno, empecé en Bali, ¿no? Cuando mis amigas se fueron y ahí ya sí que dije, bueno, la primera semana yo ya dije, no, 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 a ver, el mundo es muy grande y la vida es muy corta. Fue como verlo un poco así. ¿Por qué? Porque también era mi primera vez en hostels, que yo nunca había ido a un hostel antes tampoco. Ujú. O sea, mi idea, para que vean lo que son las creencias, mi creencia, lo que yo pensaba de un hostel era, esto es para gente que no tiene dinero, Sí. ¿verdad? Y así pues estará lleno de cucarachas. Claro, me doy cuenta del mundo de los hostels, esto de compartir en campamentos de verano para adultos, como yo digo, de pues todo el mundo, ¿no? Viajando Sí. por el mundo con la La misma... mochila. Tío, sin Toniz. Ahí todo el mundo iba a lo mismo. A lo mismo que tú. O sea, ellos fueron los principales que me influyeron total y me, ¿no? Ujú. Y me copié, pero a la de esto. Entonces dije, es que la gente... O sea, yo ya, en cuanto me quedo sola, empiezo a conocer a muchísima gente viajera, que ya lleva meses. Sí. Que yo me creía como, ¡fua! Yo voy de 4 meses. La gente iba como de años. En plan, no, estoy de un sabático. Y yo, ¿de qué? En plan, año sabático. Y yo eso no lo tengo en mi diccionario. O sea, como un sabático, un break, un gap year, que se dice en inglés. Digo, pues yo, ¿no? Terminé el colegio, la universidad, oposité, trabajé. ¿Qué año sabático de qué? Y ahí ves a gente súper joven. Y desde el minuto cero ya te das cuenta otra visión. Y ya de Bali me fui a Australia, luego a Nueva Zelanda y luego... Y el caso que antes de volver, bueno, claro, imagínate, sin saber si iba a aguantar esos 4 meses, termino esos 4 meses, pero ya diciendo, no, es que esto... Que es lo que tú dices, esto lo quiero más, ¿no? De acabo los 4 meses y quiero más. Es que mi razonamiento fue, si he aprendido tanto, he crecido tanto, me ha transformado tanto 4 meses, dije, ¿y qué no hará un año? Y ahí empezó ese viaje Sí. de ya sin ticket de vuelta, sin límite temporal. ¿no? ¿Cuántos países, si los tienes contados, Ah. cuántos países has recorrido? Antes, ya luego me fui a Latinoamérica, Ujú. pero antes sí que ibas contando. En plan, wow, que de países, que de esto, y llega un momento que dejas de contar. De verdad pierdes la noción del tiempo porque lo que vas buscando son experiencias, Mm. pero reales, ¿sabes? Únicas, dices tú, qué vivencia esta. Y dejas de contar el país y te vas fijando en la forma de viajar. Y de ahí que también fui transformándome de esos hostels que te digo, Sí. terminé ya durmiendo con la gente local, acampando en los sitios. Ujú. Y haciendo ya, porque ahí iba ya con un presupuesto mucho más limitado, porque antes iba con mis ahorros, pero Claro. luego dije, ahora ya mis ahorros se van a evaporar. Pero lo que inicialmente pensé de volveré a España cuando me quede sin ahorros, o sea, ya desde el minuto cero ya vi un montón de gente que trabajaba de todo, haciendo pulseras, tatuajes, cortando el pelo, Para ir subsistiendo. tocando la guitarra, y decía, o sea, si esta gente puede,
yo puedo, o sea, no innovas, o sea, no creas la rueda en este momento. Ujú. O sea, copias, dices, esta gente puede. O sea, te pones muy a su nivel de... O sea, yo antes de salir de España, no me podía imaginar, ¿no? La de cosas que terminé luego haciendo y es, ¿no? No, Negociando. me imagino que cuando decidiste hacer esos 4 meses primeros de viaje, no imaginaba hasta dónde. Claro, yo inicialmente dije, pues volveré cuando me quede sin dinero y luego dije, volveré cuando me dé la gana, cuando lo sienta así o cuando, por tema de salud o mío, de mi familia, si algo grave pasa, vuelvo, pero si no, o sea, Sí, ya. si es que el mundo, ¿no? Ya había hecho yo mi... Sí. El haber viajado por tantos países, ¿te ha creado con alguna cultura, has tenido algún choque cultural donde has dicho, es difícil afrontar esta cultura o aceptarla? bueno, choque tienes mucho, Ujú. porque cada uno, o sea, de la que salimos de nuestra burbuja, como yo digo, cada uno luego ahí piensa diferente, tiene, ¿no? Nosotros que desayunamos tostadas con tomate Ujú. y luego ves un vietnamita que se desayuna una sopa caliente con ese calorín que hace, con bola y tú dices, o sea, lo que creemos, ¿no? Y choque cultural, bueno, pues de esa pequeña chorrada, pero que ya es, Sí, esas sí, sí, sí. creencias, ¿no? Yo siempre digo que las creencias son como nos programan de pequeñitos Ujú. y ahí estamos codificados. Entonces, creemos que nuestro Dios es este, nuestro desayuno es este y creemos que X, Y, Z. Pero es que hay otro país que cree que si tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, ahí es motivo de lapidación. Y entonces, están en todo su derecho, pues son las creencias. ¿Dónde he visto más choques? Pues quizás en países musulmanes, dado que además iba sola, como Ujú. mujer. Como mujer O sea, pues es que ahí no te miran, te clavan la mirada. O sea, te intimidan. Pero por otro lado te das cuenta que son súper seguros, un país súper seguro, una cosa con otra. Ujú. Y la forma de hacer, la parsimonia que tienen a veces, el tiempo, ¿no? Ese otro mundo ¿no? Y nosotros comemos pollos, pero es que hay gente que come ranas, o hay gente todo. O sea, te vuelves una auténtica esponja sin juzgar. Esta es la clave. No juzgas, simplemente quedas de observadora como si estuvieses viendo una película. De Sí, verdad. sí, sí, Como si sí. en tu casa te quedas mirando y dices. Y entonces, lejos de juzgar, al contrario, preguntas. Yo es lo que Te hacía. informa un poco. Preguntabas para enterarte por qué han llegado a esas conclusiones. A veces de por qué hacéis, ¿no? Millón. Y dices, ¿pero por qué haces esto, no? Los japoneses o cada cosa que te llama la atención, lejos de decir, anda que esto o lo que sea, o buah, Sí, sí. esto, dices, oye, ¿por qué hace? Preguntas, te informas para intentar entenderlos y así poder empatizar, de hecho, ¿no? Porque ¿Crees que muchas culturas de estas que, como tú dices, que te chocan, crees que la mayoría se mueven por religión o se mueven por creencia? por religión y creencias. Por ejemplo, los japoneses, ya que lo he nombrado, no Ujú. son religiosos, son supersticiosos, ¿sabes? Sí. Tendemos mucho, pero son súper espirituales, por otro lado. Y tendemos mucho a equiparar esa religión con la espiritualidad. No tiene nada que ver. Puede ser religioso y espiritual, pero puede ser espiritual no religioso. Sí. Y obviamente, según qué países, los musulmanes sí que se rigen mucho por la religión. O sea, de hecho, el Corán en muchos países es la ley que rige. No Ujú. hay la Constitución española, no hay leyes per se al uso, Sí. ¿no? Entonces, cada vez que cruza una frontera es, vete tú a saber. Un cambio totalmente de no saber lo que te vas a encontrar. Y además, que te diré una cosa, me forzaba a no informarme mucho. Era como, pues A ya ver lo que me encuentro. lo que me recomienden, esto. Y lo primero que hacía antes de entrar a un país es, pues siempre aprender los gretis, ¿no? Los saludos iniciales, gracias, por favor, lo siento. Sí. Ahí vas a cagar, seguro. O sea, y Claro. siempre, porque vas tú ahí, ¿no? Como nueva en su cultura, siempre te puedes tener Totalmente. cualquier error y tienes que pedir disculpas. Ahora, una cultura que a mí me llama mucho la atención son las culturas africanas. Creo que después de la musulmana es una de las que más a la cultura occidental está digamos, en la otra parte, completamente. Háblanos un poco sobre las culturas, si estuviste conviviendo con tribus africanas. Cultura, ¿quieres saber? Tribus. O sea, África se compone por tribus. O sea, imagínate, solo en Kenia, vamos a poner un ejemplo que estuve viendo con unos masáis, por ejemplo, hay más de 80 tribus diferentes. Y ahí, digamos que además me pillaron las elecciones generales y no va por partidos políticos. O sea, van los kikuyus contra La tribus y ganará pues la tribu mayoritaria, ¿no?
Y ahí otra vez, nuevamente te das cuenta de la seguridad que tenemos en España, que el país igual se está desmoronando, pero, macho, tenemos reglas del juego. Allí las reglas del juego van muy diferente. Allí la justicia va por otro lado. Y las formas de actuar y de ser. Y es como... Y tú vas con tus cositas bien estructuradas. Y yo, además, que estudié Derecho, que lo tengo muy claro, digo, aquí ni derecho, ni torcido, ni... O sea, ahí... Sí, al que más pueda. El que más pueda, y entre ellos se organizan, ¿sabes? Sí, Y que no ellos... pidas... Por eso es súper importante entender cómo es esa cultura y cómo es esto. Pues resulta que yo siempre digo, por eso dejé de contar países, porque creo que el país en sí deja de importarte porque es la forma Ujú. y el destino en sí es como un poco la excusa para ir, porque luego el destino te das cuenta que suena un poco típico tópico. Ana, seguimos hablando del tema de las tribus africanas. Sí. Quiero que nos sigas contando Vale, sobre... pues resulta que cuando llegué a Kenia me quedé sin hojas en el pasaporte. Ujú. Entonces tuve que pedir una a la embajada y tardaba un montón. Además eran las elecciones generales. Total, que dije, bueno, pues aprovecho y me fui al Masai Mara, que es, bueno, un sitio donde se hace... Pues fíjate, para lo que veas, lo que hablábamos antes del destino y lo que terminas haciendo. Yo quería hacer el safari porque coincidía que en ese momento era la migración de los ñus al Serengeti, a Tanzania y tal y cual. Bueno, yo ya había hecho muchos safaris, pero digo, bueno, esto es algo muy único, igual tengo que hacer tiempo. También me quito de en medio de la capital, que estaban en plena elecciones y todo. Y total, que llego por la noche. Bueno, un viaje tremendísimo de matatu en matatu, las furgonetillas así se llaman Sí. matatus, tal, llego al final del mundo, ya era de noche, no, lo siguiente, claro, sin alumbrado eléctrico ni nada, y me encuentro ahí en mitad de la nada, y donde pongo mi tienda de campaña, donde duermo, había hienas, había leones, te lo juro, y de repente ahí un ángel apareció, era este chico con su moto, que yo desesperada ahí, entre el cansancio que tenía y todo, yo desesperada digo, mira, ¿dónde? Dice, bueno, si te quieres venir a mi pueblo, digo, yo todavía no estaba nada familiarizada con los Masái, Ujú. no sabía que eran guerreros, no tenía ni idea, yo ya no sabía, digo, pero ¿de quién me voy a fiar? La Mara de Oscuro, Estaba el sola. negro, yo dije... Mira, o sea, es que no tengo plan B. Y ahí fue cuando le acompaño y efectivamente llegamos a su pueblo, a su Masai Village, que se llama. Claro, esto no es organizado. O sea, yo en un momento de desesperación de tengo que pasar noche hoy como sea, donde sea, y Ujú. ya mañana con la luz del día miro a ver dónde me voy. O sea, no había planeado absolutamente nada. Ahí sí que confiada ahí, ya, ¿sabe? El viaje proveerá, el camino proveerá, pero ahí dije, aquí me pilla los dedos. Y ya por la noche empiezan a hacer fuego y empiezan a cocinarme y veo que son súper hospitalarios, pero claro, no tienen nada, viven en esas, ¿no? Cabañas, Esas ¿no? cabañas de tierra hechas. Realmente lo que se ve de verdad, ¿no? La imagen que nos dan de las tribus africanas es lo que realmente se Tal ve. cual, no hay baños, no hay electricidad, no hay... Es lo que se ve de Ujú. verdad y son súper auténticos. Claro, yo al día siguiente me levanto y digo, Dios mío, lo que te he dicho antes, dejo de contar países. Ahí estaba contando una experiencia y digo, o sea, me da igual si hacer o no el safari, o sea, yo quiero. Entonces ahí el hermano del de la moto era Ujú. guía turístico, menos mal, porque ellos hablan masái. No es suajili, es masái, o sea, masái, suajili e inglés, porque claro, Kenia era colonia inglesa Ujú. y medio que me entiendo tal, y digo, claro, me ve como que estaba loquísima, digo, ¿me puedo quedar más días con vosotros? Y se queda como, pero, ¿por qué? Y yo, es que de verdad, claro, hay ahí como un debate, porque claro, yo no era una turista, yo era una que estaba ahí infiltrándose, porque luego están los masáis que están muy especializados para estar con los turistas, hacer el baile de turno y ponerse las, ¿no? Indumentaria, hacerse la Sí. fotito, pim pam, fuera. Digo, no, yo quiero vivir con vosotros. Y esa fue una de mis experiencias, vamos, que esto todavía recuerdo y digo, es que brutal, ¿no? Pues toda la mañana nos levantábamos, ordeñábamos las vacas, como ellos no toman agua, por ejemplo, solamente leche y sangre, se alimentan de eso. Y la tienen que hervir, quitarle esto, y así se esperan el día entero. Es una parsimonia y otro ritmo, ¿no? Y otra
forma de ser las mujeres, con eso. Esto no es como en las películas, es de verdad, ¿no? Con esos aros aquí, porque cuanto más prestigio y esos agujeros. eh, claro, ahí en un momento dado dices, madre mía, esta es la experiencia que iba buscando, y ahí te empiezas a plantear mil cosas. ¿Quién sería yo si fuese, hubiese nacido en este país? Ya te empieza a plantear, ya ¿no? La mente se te va, dice, wow, esta mujer y esta gente, ¿cómo Son hace? experiencias totalmente... ¿Cómo hace? Y, claro, yo me quería quedar con ellos. Ellos no entendían nada, pero ahí no, nos hicimos súper... Y ahí también te das cuenta que da igual no saber el idioma, los ojos, la mirada, los gestos. Me llevaba súper bien con los niños. O sea, era de verdad una más. Era una más. Te acogieron De hecho, bien, ¿no? algunos se enfadaron, en plan, ¿qué haces? Y yo Ujú. escondía mi tienda de campaña al lado de pues de su casita así, con las ovejas, iba con las ovejas. Ujú. Y fue brutal, 10 días me quedé con ellos. Y luego fuimos al safari, finalmente, Al y final tengo fue... una foto que, claro, en el coche de safari, en el todoterreno, estoy con la familia Masai, con todo. Sí, yo he podido ver fotos que tienes por ahí Claro, en y la Instagram. gente tiene que pensar, ¿esta? Pero no, fue todo totalmente sin planeado, totalmente espontáneo, por supuesto sin expectativa, y allí eso fue una de las experiencias que digo, loquísimo, ya la terminé porque es que estábamos literal en mitad del nada, nos estábamos bañando en un río, digo, es que si me pillo ahora una infección, de aquí a que tenga que llegar a Nairobi o al pueblo más cercano son días. Y Y puede ahí ser fue un que momento de, bueno, ha molado, pero yo creo que esto ya tiene es que momento de continuar. irse. Se enfadaron y todo cuando me fui, digo, no, me tengo que ir. En estos países de tribu africana y en países musulmanes donde la figura de la mujer está un poco más degradada que en Occidente, ¿cómo viviste el aparecer una mujer sola en ese tipo de culturas? ¿Desde qué punto te sentiste mal mirada como No, mujer? no, fue brutal porque no podían entender que fuese sola, sin mi marido, mi hermano, sin alguien. Y además eran como, ¿pero qué pasa? ¿Que no tienes amigos? O lo que pensaba. O sea, si en España ya lo de viajar sola y tomarse un año sabático, lo que sea, ya es... Sí, Hombre, no lo hace tanta gente, no somos como Australia, no somos como, no lo tenemos tampoco tan implantado en nuestro vocabulario. En esos países, menos todavía, pues, menos todavía. sí, Entonces, sí. da como ver, no sé, un astronauta, o sea, ver un pony de color arcoíris. O sea, en muchos sitios se me quedaban mirando de verdad y me tocaban y todo, y el pelo, claro, no es rizado, no. Se quedaban totalmente plasmados y además cómo era que decía que encima no tenía hijos, que allí, si no tienes hijos antes de los 30, o sea, estás muy fuera, eso es un auténtico drama Ujú. y te tienes que hacer cargo de la casa y hay muchísimas obligaciones, ¿no? Y se me quedaban totalmente... Bueno, y alguna vez, pues sobre todo en los países musulmanes, alguna vez me han pedido sexo por la calle y tú te quedas como, ¿pero estos? O sea, que es que tengo yo pinta de prostituta y yo voy ahí con mi mochilita. Claro, de inicial te molesta porque dices, esta gente, pero luego, como te he dicho, si entiendes el porqué de su actuación, pues no estás, no, puedes llegar a empatizar y casi te diría entenderlo, porque claro, ellos no tocan a ninguna mujer. Todo lo máximo que tienen son las pelis pornos que ven, que son los mayores consumidores, por cierto, Sí. y las mujeres que salen en esas películas son occidentales. Entonces me asocian, o sea, Eh, hola, esta chica además sola, sí. Te ¿y asocian a cuál, las y películas cuál porno. prostituta? O sea, y así, entonces al principio te molesta y luego dices, no, es que esta gente no está acostumbrada a ver este tipo de situaciones o lo asocian oye, pero si tú sí que puedes mantener relaciones, si tú puedes tener una vida normal, tú no eres uno de las musulmanas y así. Y luego viste a las mujeres como ellas son de puertas para adentro, ellas no aprenden otros idiomas, ellas no van... O sea, van sumisas a él, ¿no? Y hay, pues, dilemas, y no solo en países musulmanes, en África en general o en países, digamos, que el hombre es... Sí. Claro, la mujer es que, claro, tened en cuenta que sí, en España todavía no tenemos esa igualdad, pero es que allí es... O sea, es que no estaría viajando, ¿me Sí, explico? sí, sí. Porque yo muchas veces digo, necesitamos tener salud, dinero, tiempo y libertad. Y siendo mujer, pues más de una vez decía, es que si yo hubiese nacido en Etiopía o en Sudán, o sea, es que no estaría contando esto. No. Quiero decir, y seguro que estaría rezando a otra cosa y yo qué sé. Sí. Entonces ahí El contexto. ine-
ahí dices, qué suerte tengo. Entonces, de verdad, estás viviendo y viajando con un sentimiento de gratitud y que te sientes súper afortunada, ¿no? Porque siempre digo que la suerte es tener algo que tú no eliges. Tú no eliges tu color de piel y eso te da privilegios, ¿sabes? Y tú no lo has elegido. No has elegido el país de nacimiento. Depende de donde nazcas, te da un privilegio. Tú no eliges, tú puedes elegir qué carrera, puedes elegir montar un podcast, eliges un montón de cosas, pero hay muchas cosas que no eliges y de serie, esto es como quien se compra un coche en el concesionario y de serie somos un puñetero Ferrari. Hay gente que de serie ya, o sea, muy difícilmente, odio decir imposible, pero casi imposible, vayan a poder experimentar. Entonces también te pones tú en ese lugar de casi el deber de tú también llevar tu cultura. No es solamente me voy a hinchar de la cultura de la gente. O sea, yo decir que era de España, Real Madrid y Barça. Sí. España es una supermarca. O sea, la gente flipaba ver una española muchas veces. Alucinaba. Entonces tú le contabas, oye, pues nosotros comemos tortilla española. Y, ¿sabes? El 31 de diciembre tomamos 12 uvas. ¿Qué? 12 uvas. Y él dice, pues que son nuestras cosas, pues también las llevas allí. Entonces tú te sientes un poco... ¿no? Embajadora de tu país en ciertos sitios, ¿no? Sí, además porque sabes que tienes también ese deber de y esas ganas, ¿no? De decir, es que se la voy a dar porque sé que hay gente, por ejemplo, cuando estuve en Palestina, es que sé que hay gente que aquí en su puñetera vida va a salir, ¿sabes? Y te ves como, sí, o sea, es como una responsabilidad también. No es solo me voy a enterar de todo lo que pasa. No, tú también llevas muchísimo de tu país allá donde vas. Yo me he puesto a bailar flamenco, he cocinado tortilla de patatas, o sea, te cuentas mucho también de tu país, de cómo somos, y o sea, se mueren también de la ilusión. Sí, se mueren de conocer a otra cultura, ¿no? Claro, y de todo. Latinoamérica. Yo me gusta, es un país, son países que yo conozco gente mucha de Latinoamérica que han venido aquí a trabajar. Pero a mí me llama mucho la atención Latinoamérica, sobre todo los países como Colombia, México. Aquí nos los venden siempre como países siempre relacionados con el tema de la droga, de los narcóticos, de los narcotraficantes. Yo que tú has estado allí, quiero que nos cuentes cómo son las culturas de aquellos países. Qué injusto esto, qué injusto, ¿no? Encasillar. Al igual que aquí. Realmente. O sea, ¿qué se creen? También y muchos americanos se piensan que vamos aquí toreando por las calles con toros y todo el día vestido. Lo que son los, ¿ves? Prejuicios, las ideas preconcebidas, el encasillar y etiquetar porque sí, ¿no? Pues es súper injusto. Pues hay droga. ¿Qué pasa? Que aquí en España no hay droga, ¿no? Claro. Venga, hombre. ¿Y qué pasa? ¿Que es inseguro allí? Mira, yo viajando, que de hecho cuando vivía en Barcelona, vivía muy cerquita de donde fue el accidente terrorista de la Rambla. ¿Qué pasaba ahí todos los días? Y me pilló cuando estaba en Vietnam. Y digo, ¿qué pasa? Entonces, ¿es inseguro? ¿Y España no es inseguro entonces tampoco? ¿O no se puede criticar, catalogar o decir algo así? Para nada. ¿Qué hay? Claro que la hay. Barata y de calidad. Ahora, te la ofrecen o no lo sé. Tampoco, yo no... Sí, pero que realmente no son países como nos quieren vender, ¿no? Tienen sus culturas, tienen su gente, tienen como... Eso además odio, porque en un montón de aspectos, ¿no? Porque estamos muy condicionados a los que escuchamos en las redes sociales, en los medios, ¿no? De comunicación, lo que nos hacen creer. Recuerdo también, por ejemplo, cuando fui a Egipto, hacía 2 días habían bombardeado el norte de Sinaí, que pusieron una bomba y me acuerdo, claro, canceló todo el mundo sus viajes. Iba yo por Egipto sola. O sea, no había nadie. Pero es que ¿cuántos países hay en guerra? El norte de Mozambique, en Etiopía al sur, bueno, y también la colindante con Somalia. O sea, hay un montón de países en guerra. Lo que pasa es que salen en las noticias los que igual España tiene cierto interés o lo que sea. Pero para nada. Ahora, ¿hay que tomar ciertas medidas de seguridad? Pues sí. Obvio, pues no vaya a las 5 de la mañana borracho con una GoPro y cantando Viva España. O sea, quiero decir. Sí, no te expongas. Sí, pero pues también preguntando mucho a la gente del sitio. Si la gente te dice, por la noche mejor que cojas taxi. Coge taxi. No cuestiones, tú coges taxi. Ya, pero es que voy de aquí a 5 minutos caminando. ¿Te han hecho coger taxi? Coge taxi.
O sea, no cuestiones, tú pregunta, Ujú. ¿sabes? Entonces esa es la forma de... Pero Colombia, bueno, yo estuve 4 meses viviendo, de hecho allí aprendí un montón de cosas, trabajé, bueno, aprendí a hacer kitesurf, que luego resultó que me gané mucho la vida dando Sí. clases más tarde y... Colombia es maravilloso, es lo que se ve, es salsa, es gente encantadora. Bueno, Colombia y Y bien. Latinoamérica, ¿qué países de Latinoamérica has estado? ¿En Colombia? Bueno, básicamente casi todo. Colombia, está en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, México, Cuba. Y bueno, arranqué desde Argentina, Chile, hice un poco la ruta porque ya en Argentina conoces a gente que viene desde Alaska, en Alaska desde Argentina. Y vas, claro, es que una vez ya pasas allí y vas como si fuese un videojuego, ya vas cruzando Sí, vas fronteras. directamente ya Un pasando. poco haciendo, porque la ruta que ves que todo el mundo hace. No es como en África que ahí no hay tantos viajeros, pero allí hay un montón de hostels, es como muy fácil, muy chulo, muchísimas actividades, divertidísimo. Sí. Hay dos países que creo que los recorriste de una manera más especial, ¿no? Lo hiciste en bicicleta, ¿puede ser? Sí, Japón y Australia, no, es que Canadá. Canadá. Sí, pues como te digo, ya dejas de fijarte en los países tanto en sí. Y me acuerdo la primera vez que vi a alguien viajando en bicicleta que me pareció como, o sea, me quedaba ojiplática. Ese es el primer impacto. El segundo, en vez de juzgarlo y decir, esta gente está zumbada, o sea, ¿cómo Ujú. viaja? Segundo, digo, oye, esto mola. Y al tercero era yo la que viajaba. Y surgió así. ¿Y realmente te llenó esa experiencia de ir en bicicleta? Fue chulísimo porque, claro, además en Canadá, ¿no? Que los sitios son maravillosos, son lagos Ujú. y cosas. Y fue un poco, pues eso, de casualidad. Bueno, todo en mi viaje pasa de Sí, casualidad. güey. Pero vas como buscando, empecé en Vancouver, me dejaron una bicicleta inicialmente para moverme y luego ya cuando me iba a continuar mi viaje me dijo la chica, oye, si quieres quédatela, pues yo nunca la uso y te veo tan feliz. Y lo que inicialmente pensé, digo, pero ¿cómo voy a seguir yo en bicicleta? Porque además tenía pensado hacer autostop. Y pues resultó ser mi talismán, porque gracias a tener la bicicleta mucha gente pensaba que tenía un pinchazo y esto. Y fue divertidísimo porque además en bicicleta, porque yo ya me quedaba a dormir en Couchsurfing, que es que la gente local te aloja en sus casas, pero cuando vas en bicicleta Ujú. hay otro que se llama Warm Shower. Todo esto son aplicaciones que para viajar son, seguro Sí, que los que me están son escuchando, mucha hay un ayuda. montón. O sea, hoy día si no quieres viajar, eh, ¿sabes? Es tipo Airbnb, pero no, esto es además gratuito, hasta aloja a la gente de forma gratuita y tú a cambio, pues eso, le das tu presencia, Sí, es tener amigos en todos sí, lados. sí, sí. Pues cuando vas en bicicleta hay otra aplicación que se llama Warm Shower y... Y eso, pues es gente que va viajando por el mundo en bicicleta y te aloja en sus casas. Y ellos también son ciclistas, entonces pues viajáis juntos en bici y todo. Vale. Y casualmente ahora están en Granada, una Sí. familia que me alojó en Canadá, y ahora ellos están La, la- recorriendo te- España la tienes tú por y aquí. ahora están conmigo. Sí, sí. ¿Qué consejos personales le daría a otra mujer que tiene una idea como tú, pero no se atreve a salir, a dar el paso de salir Otra como tú? mujer española. Otra mujer, ¿cómo? Porque es que hablamos de mujer, como hablamos de África, es que si eres mujer española, o sea, nuestro pasaporte, hablo de mujer y hablo Sí, de sí. hombres, o sea, nuestro pasaporte es la llave maestra. O sea, dime qué país no podemos, o sea, y esto también me di cuenta cuando viajaba con otros gente de otros países, que muchos no podían cruzar fronteras porque no tenían esos convenios, pero España, Por el simple hecho de no tener un no. convenio con otro país. Claro, pero es que España, o sea, Europa en general, España es brutal. Entonces, primero que quieras, porque yo vendo mi vida, lo que sea, digo, pero que luego que cada una que coja el camino que quiera. Pero Ujú. obviamente si quieres viajar, eh, mi consejo es como que es un cambio bastante grande y esto es progresivo. Y yo, mi primer mes no estaba en África haciendo autostop y durmiendo en una cabaña, ¿me explico? Ujú. Entonces, progresivo, pero es que mi viaje empezó muchísimo antes. Esto es un cambio que viene de antes, es el habituarte con el estar incómodo, como yo digo, el acostumbrarte al cambio y estar cómodo con el cambio. Y Ujú. esto empieza desde cambiar la pasta de dientes, el sabor de tu pasta de dientes, el llegar a tu trabajo cambiando el sitio, el no comer siempre en el mismo restaurante o no pedirte siempre lo mismo, el cambio, lo más, llevarlo a lo más mínimo, a lo más chiquitito. Ujú. Y eso luego
poco a poco, si es lo que quiere y lo que te pide el cuerpo, y ahí te tienes que escuchar, porque hay gente que igual dice, es que eso no va conmigo. Bueno, pero otra forma, porque la mente se te abre. Sí, ya. Y vas como una esponja, absorbiendo, creciendo, y tú te transformas, obviamente. La Ana que se fue a la Ana que se va No ahora. tiene nada que ver con la que hay O sea, ahora. yo no me creo. Hay veces que veo fotos y digo, es que no puedo creer que yo estuve, o que hice, o sea, no me lo, ¿te puedes creer? Ahora, que ya ha pasado la tormenta, ya no estoy, no puedo creer que de verdad hiciese esto. Pero ahí en el mood, en caliente, va por todas, que Entre- ya coges carrerilla. ¿Entre viajeros teníais mucha solidaridad? ¿Os ayudabais mucho? Sí, todo. Ten en cuenta que estamos miles de kilómetros de distancia, ¿no? Y todos sin familias, pues, solos. Porque además cuando yo digo lo de sola, y también juntando con la pregunta de qué consejo daría una mujer a un hombre, que la mayoría de gente va sola. Y además ahora muchísimas mujeres se ven, que es chulísimo esto también. Pero yo diría pues que se animen, que si quieren empezar a hacer un viaje un poquito más pequeño, pero es que yo sé que a la mínima que salen y vean lo que yo vi, o sea, es que no hay mucho que explicar. O sea, lo ves, no tienes que convencerte. De verdad, es que yo me quedé ojiplática todo lo que vi y dije, pero ¿yo dónde he estado todos estos años? O sea, ¿por qué nadie me ha contado a mí esto? De verdad, yo decía, pero es que a mí nadie me ha contado esto. Y ahora cada vez que veo a alguien digo, yo, o sea, no digo que hagan lo que yo, pero salir un ratito y cambiar y ampliar y ver que hay más allá de nuestra burbuja y de nuestras costumbres y cultura y todo, es que es muy bestia porque ahí empiezas a relativizar y empiezas a cuestionarte muchas creencias que tienes. En plan, yo realmente... Y te empiezas... O sea, te obligas porque es que no hay otra. Porque ves situaciones, macho, ves situaciones que dices, ¡vuela! O sea, y empatizas hasta tal punto de quién sería, ¿no? ¿Quién sería yo si hubiese nacido en este país o si fuese este, lo otro? Te planteas la vida de otra manera. Te planteas millones de cosas y estás todo el rato diciendo, qué suerte tengo, qué afortunada, ¿sabes? Tú, cuando saliste de viaje, dejaste aquí a tu familia, dejaste todo atrás. ¿Cómo te mantuviste en contacto con ellos? Bueno, hoy día ya no es con cartas como antes, es siempre por Skype, ¿no? Por videollamada, mucho, muy a menudo, muy frecuente. Sobre todo a mis padres para dejarlos tranquilos que siempre estaba bien. Y nada, y con mis amigos igual. Mis amigos además me apoyaron un montón en el sentido de sigue, aquí la vida sigue igual y tú cada día. Pero muy, muy conectada y claro que sí, con tus buenos amigos, porque no escapas de tu realidad. Ujú. No escapas de tu gente y de tu... Yo no escapo de España, no Sí, de sigue- como ahora no me gusta, no. Amplías, ¿sabes? Esta es la diferencia. No escapas, amplías y... Pero obviamente, y he vuelto y me doy cuenta, ¿no? Que sigo teniendo unos amigos maravillosos y, hombre, si siembras, sigue... No, hombre, que eso está claro. Sí, sí, sí. Eh, Y perdona, y en dime. lo de antes, entre los viajeros nos ayudamos muchísimo y nos recomendamos mucho más allá de lo que te dice la Lonely Planet o el típico blog de turno. Entre nosotros nos recomendamos muchísimo, nos ayudamos y alguna vez, por ejemplo, me he puesto malita o lo que sea, pues me han venido a cuidar y muy solidarios porque estamos todos en esa situación, ¿no? Tan vulnerable, Ujú. tan fuera de todo que, o sea, que, ¿no? Que conectas y, ¿no? Muy, Sí. muy rápido. Esa química es que es así. O sea, si yo estoy mala, alguien me ayuda y si alguien está o le falta algo, o sea, me falta nada. ¿En algún momento de alguno de tus viajes te sentiste perdida o llegaste a decir, me vuelvo para España, esto no es lo que yo pensaba? Bueno, un montón. Crisis claro, porque estás también solo, está muy guay porque eliges qué hacer en cada momento, cambias de opinión, pero también tienes esas dudas, esas incertidumbres, hasta qué punto, muchas veces muy perdida, a veces sola, o porque he venido aquí, pero... Perdona, en el viaje y en la vida, muchas veces también, ¿no? En la vida, en mi día a día, ahora que no estoy viajando, aunque yo digo que la vida es un viaje, pero sí muchas veces tengo muchas, ¿no? Te cuestionas infinitas cosas y bueno, y aceptar, ¿no? Aceptar los tiempos y saber que todo va a pasar y que son momentos, o sea, no es que de repente soy la persona más triste, sino, bien, estoy triste, lo estoy sintiendo, aceptar. Estar triste, acepta, estás perdida y pues como lo harías tú estando en tu vida normal, ¿no? Como, bien, esta ola va a pasar, la surfeo como buenamente puedo, pido ayuda si puedo y si no, pues que tranquilamente yo lo que hago es darme un paseo, airearme, resetearme, mañana nuevo día. Pero sí, a veces sí, claro que sí.
Sí, pero luego sales y siempre hay alguien o algo, una mirada, una conversación que dices, ¡buah!, que te recuerda la experiencia tan bestia y tan brutal que estás teniendo y nuevamente lo afortunada que eres y agradeces un montón y ves que tu vida es una película brutal y dices, güey, estoy viviendo ahora en un momento tan único, ¿no? Que tienes salud, estás fuerte, eres súper joven y estás experimentando esto que no, te crees. Otra vez te vienes arriba, ¿no? A una automotivación. Al conocer tanta gente y tantas culturas diferentes de tantos países, llegaste a conectar con alguna persona en especial que su historia o su personalidad te conectara contigo en alguno de los países que estuviste? Bueno, es que yo te diría que en todos, ¿eh? En todos, porque hay gente que incluso conversaciones de una noche y no vuelves a ver. Ujú. Esa gente es la que te lleva a ser la persona que luego terminas siendo viajeramente hablando, o sea, en lo que se refiere viajero, porque cada uno ahí cuenta su película. Entonces tú vas con tu historia, pero luego viene otra. Y así en especial, ya medio que, o sea, sigo en contacto con mucha gente, Sí. pues diferentes, ¿no? Tengo un muy buen amigo en Namibia, pues en Israel, bueno, en Canadá la familia esta que me alojó es que ahora han venido a mi Sí, casa, o sí. sea, no te puedo explicar más. Ujú. Y sigo muy en contacto, o sea, conoces demasiada gente, no con todos sigues en contacto, pero bueno, gracias a las redes sociales ahí nos seguimos medio la pista y, nos retroalimentamos los unos con los otros. Os vais poniendo en contacto, seguís en contacto y os vais viendo. Sí, nos inspiramos también los unos a los otros y sí. Y el tema gastronómico, eso sí me llama mucho la atención, porque tantos países, tantas Oh, gastronomías, sí es verdad, forma parte, ¿no? tienes que... ¿Qué cultura realmente gastronómica es la que más te gusta a ti? Buah. A ver, yo hay un montón de países. Además, no soy ni vegana, ni vegetariana, ni alérgica a la lactosa. O sea, yo de verdad como de todo y Ujú. me encanta probar de todo. Así que no me ha pasado nada en mi viaje. Bueno, pilla el dengue y cosas así, pero nada serio. Sí. Excepto, bueno, problemas estomacales unos cuantos, pero porque digo, es que, a ver, me la he jugado. Ujú. Eh, Soy de las que de verdad prueba las cucarachas, la cobra, la serpiente, me encanta esto. Pues mira, hay una que me llamó mucho la atención y que me encantó. Yo no, de hecho, tengo que buscar un restaurante aquí en Granada. El país de Etiopía. Ellos comen una injera, se llama, que es como un crepe gigante hecho de tef, que es como bueno, un tipo de harina así de allí, que además es sin gluten, Sí. y lo cogen con la propia injera y es brutal de rico. Y teniendo en cuenta que Etiopía es el único país africano que nunca llegó a ser colonizado, excepto un ratito solamente por esto lo estoy pensando ahora mientras que te lo digo, Sí, por los italianos. sí. Ahora tiene sentido por el tema de la pizza. No sé si esto tiene coordinación, luego lo googleo. Pero esto me encantó porque era ¿no? Ese crepe gigante que además cada uno no se pide uno, o sea, se pide siempre uno más grande y si se suma más gente se pone Más, más cantidad, pero todos comemos del mismo plato y ujú. de esa forma de coger con ese crepe con la mano, eso me encantó. Y luego, bueno, me quedé atrapada durante el COVID en Tailandia. La comida tailandesa, pues me fascina, literal me fascina, sin duda. Bueno, en Perú comí fenomenal y por supuestísimo en Japón. En Japón es pues En Japón me una imagino que... maravilla. Además, claro, Japón, dado que no es como elevado ¿no? el precio y todo, Ujú. siempre te la tienes que congeniar a ver cómo lo haces siendo mochilera. Y ahí a partir de las 6 de la tarde o algo así creo que era como que todo lo dejaban al 70% de descuento. Entonces comía un sushi, un pescado y un todo impresionante. Pero sí, Sí, más o ahí menos. probaste las cucarachas, los escorpiones, todo eso que sale Eso que... sobre todo en Asia. Y bueno, y en México también. Ah, Le echan mucho picante. ¿crees que el haber estado, durante los viajes, me imagino que habrás tenido momentos de soledad? Sí. Y mi pregunta es, ¿en esos momentos de soledad te han ayudado a conocerte a ti mismo y a crecer como persona? Bueno, muchísimo. Muchísimo, porque empiezas a... Ten en cuenta que aquí realmente vamos con la vida muy acelerada. Allí, digo allí, viajando,
te tomas también tus parones. Hay mucha gente que me dice, yo no sé cómo pudiste hacerlo tanto. Y digo, claro, porque la gente asocia viajar a su forma de viajar, que es como voy 3 semanas a este sitio, todos los días voy a hacer un montón, voy a ir al templo, luego subo una montaña, luego... Es el turismo Es tradicional. un turismo, pero y se piensa, asocian ese turismo a viajar como Sí. un estilo de vida o Sí. como, ¿no?, una forma de vivir que tenía yo. O sea, yo sí que me tomo mis pausas y estás cansada, lo que sea, pues esto. Entonces sí que tienes un montón de tiempo para leer, para reflexionar, pues para priorizar, ¿no? Un poco... pues, o sea, suena un poco, pero ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿No? ¿Dónde voy? ¿Qué tengo? Sí que tienes de reflexionar, de leer y de priorizar, ¿no? Tus valores, tus principios, cómo vas derribando, ¿no?, esas barreras mentales que tenemos, que esas son verdaderamente las peores fronteras que cruzar. No la de Namibia y no la de Botswana, no, no, no. Las mentales y cómo te vas quitando y soltando esas creencias y esos pensamientos que tenías y, y cómo te vas aligerando. Ten en cuenta que también la Ana, antes de salir, o sea, yo me iba una semana a Formentera y me llevaba una Mm. maleta de 20 kilos. Pues como pasa O casi sea, todo el igual no mundo. 20, pero sí que ya mis buenos zapatos diferentes, a Sí. juego de los bolsos. Yo estaba viajando con 10 kilos con tienda de campaña incluida. O sea, que todo me pesaba, además te vuelves loca, te obsesionas, porque es que todo pesa, todo. Todo. A nivel físico Sí, y sí, a nivel psíquico, se todo junta te todo. pesa. Entonces, el hecho de desprenderte y el que todo te pesa, o sea, hubo un momento que es que hasta me cortaba las camisetas. Le cortaba al cepillo de dientes, le cortaba el palo. O sea, era una obsesión de no quiero llevar peso y no quiero peso en mi vida. Entonces, la ordenaba cada vez que me iba de un sitio a otro, quitaba cosas y siempre si algo nuevo me pillaba o porque me regalaban o porque me compraba, algo nuevo, algo viejo tenía que salir. O sea, era muy estricta con eso. Y al fin y al cabo, eso te da muchísima claridad mental y crea energía. ¿Mm? Realmente Dejas espacio. esas reflexiones te han hecho cambiar tu perspectiva sobre la vida. Pues totalmente, totalmente, porque de la vida que yo pensaba que iba a seguir ¿Mm? en mi trabajo y de esto, a la que he terminado haciendo, o sea, lo veo y no me lo puedo creer, ¿no? Es como... se dice que cuánto te puedes reinventar. En la vida yo hubiese pensado, cuando inicié mi viaje, que iba a terminar haciendo lo que hice, pero, o sea, a mí me lo dicen cuando dicen, ¿cómo te visualizas de aquí a 5 años? O sea, ni en mis mejores... No, es que ni me lo podía haber imaginado, ¿no? ¿Te has llegado a sorprender tú a ti misma? Muchísimo, continuamente. Para empezar, yo era de las que dudaba por todo. O sea, tenía rayadas mentales por todo, esto, lo otro. Ante la duda, todo. Claro, y ahí ya me he visto en unas situaciones ejerciendo una confianza en mí misma que no me conocía. Porque de verdad, no es que fuese una miedica y una introvertida, pero sí que tenía muchos miedos, de verdad, muchas dudas, muchas... ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Preguntaba aquí, preguntaba, pero dudas de todo, de ¿qué me pongo? ¿Este pantalón o este? O sea, dudas para todo y esto. Y ahí es como que quitas el volumen a todo y te estás escuchando, te conectas contigo, de verdad escuchas tu intuición, ves qué quieres, qué no quieres y además que lo ves bien claro, bien nítido. Y eso no quiere decir que se me haya ido el miedo, simplemente que he conseguido silenciarlo un poquito y ser valiente. O sea, forzarme a ser valiente y hacer cosas a pesar del miedo. Suena muy el típico tópico también, pero de verdad enfrentarme a situaciones que nunca antes me había enfrentado, desde tirarme a un avión hasta hacer rafting o hasta infinitas y decir, oye, que no da tanto miedo como en tu cabeza, porque aquí es que los miedos son todos, pero luego de lo que pensamos, lo que es en la realidad, ni la gente es tan mala como dicen, ni por supuesto que lo es, porque pueden tener otro color y pueden hablar otro idioma o pueden pensar otras cosas, pero la gente es humana y la naturaleza humana es buena. Y quien diga lo contrario, pues lo hay, que hay malo. No voy a decir que no hay gente mala, enferma mental y todo, pero que son los mínimos, lo son. ¿Y por qué lo sé? Porque he estado ahí fuera, ¿Tú has visto? viajando sola. ¿Y cuántas veces me han robado, raptado, matado, asesinado, violado? Ninguna. Entonces, ¿que he tenido suerte? Bueno, también, pero no todo es suerte, ¿no? Mm. ¿Con qué momento de todos los viajes que has hecho hasta el momento te quedas?
¿Con qué momento? ¿Con qué momento? ¿En serio? Em, no lo sé, no lo sé. Es que cada momento ha sido muy único. Y realmente cada momento ha sido muy necesario para que otro momento espectacular sea, ¿no? Mm. Es como vacilando unos con otros. Un momento no, me quedo con el proceso. Es más, es que de verdad, verdadera, me quedo con todo porque gracias a esos pequeños coleccionar, esos pequeños momentos, experiencias, o sea, soy la persona que soy ahora y tengo la mentalidad que pienso ahora y entonces pues esta pregunta no puedo responder un momento porque de verdad ha sido el conjunto de todos. Todo tu viaje completo. Todo mi viaje, sí, sí, y cómo iba, ¿no?, avanzando y creciendo y haciendo cosas que de verdad pues nunca hubiese, o sea, ni imaginado, pero porque no estaba. O sea, no es que no fuese capaz, es que ni siquiera sabía que existía, ¿no? ¿Cuál es tu próxima experiencia que estás buscando? Ay, no lo sé, pero ¿No tienes nada previsto mira, todavía? cualquiera, no me voy a rayar con él, pero cualquiera, porque como digo, es la excusa. Llegue o no llegue, va a ser lo que me entretenga por el camino, ¿no? Ujú. No es el templo, a ver, sino la gente que me vaya parando y esas son Yo imagino que tú ya no pararás de viajar nunca, La vida es un ¿no? viaje. Y ya para ir acabando, me gustaría que mandaras un mensaje a esa gente que tiene el sueño que tú has cumplido o has podido cumplir y ellos no pueden o están en duda. ¿Qué le dirías? Diría que adelante, que no tienen que ver toda la escalera para dar ese primer paso, que empiecen peldaño a peldaño, poquito a poco, si eso es lo que realmente quieren, que se informen. Hoy día, además, con toda la información que tenemos online, que vayan preguntando, que conecten con unos, con otros, pero que se atrevan, porque una vez haces, es el momento que ves cómo eres capaz de solucionar y solventar problemas. Pero si te quedas pensando y planeando sin hacer, es que se queda todo en tu mente y al final te quedas en el mismo sitio que estabas. En el mismo sitio. Si tú te quedas pensando, lo que hemos hablado antes de empezar el podcast, quiero empezar un podcast, sí, qué guay sería. Y entonces empiezas a hacer tu plan de negocio y cómo lo puedes formar y no sé cuánto. Y todos estos invitados puedo traer, pero no lo montas, no haces, sino haces, hacer más, el hacer. Yo creo que el hacer, y como he dicho antes, pequeñito. No tienes que irte de verdad a Nueva Zelanda. O sea, el hacer incluso en la misma Granada. ¿Crees que a mucha gente le cuesta salir de su zona de confort? Mucho. Pero es que incluso a mí, me sigue costando. ¿Qué diablos, O sea, cuesta porque es incómodo. O sea, es incómodo. Es algo que no estás acostumbrado y que te molesta y no sabes por dónde va a venir y como tenemos que agarrarlo todo más o menos y es dejar el ego a tomar viento y ir como una esponja en plan, a ver cómo lo puedo hacer esto. Uy, me gusta, no me gusta. Ir probando, prueba y error, pero como, ¿no? Para montar un negocio, prueba Para y cualquier error. cosa. El ir probando, esto me encanta. O mira, esto no me encanta. O lo que pensabas que ibas a conseguir, al final no lo consigues, pero consigues lo que necesitas. Y, ¿sabes? El no ponerte tantas metas, sino el ir de verdad disfrutando del camino, teniendo esa mentalidad de yo voy a ir tirando a ver qué pasa. ¿Sabes? Y confiar. Y confiar además un montón en ti, porque sabemos muchas más cosas de las que pensamos y el confiar, no el estar siempre ahí. No, confía y enfócate en lo positivo, porque si empiezas, ¿y si me matan? ¿Y si me roban? ¿Y si me pierdo? ¿Y si me raptan? ¿Y sí? Pero ¿y si? Ponlo en positivo. Oye, ¿y si es una experiencia brutal? ¿Y si esta persona me cambia la vida? ¿Y si este libro? ¿Y si esta película? ¿Y si este podcast? ¿Y si positivo? Porque tendemos muchas veces a, uy, lo peor, esto va a ser el fin. Puedes ponerlo, pero esto se entrena. El pensar en positivo en todo lo que te pasa, esto es un entrenamiento. ¿Crees que esas experiencias vividas y esos momentos de dificultad, esos momentos de miedo es lo que ha sacado lo mejor de ti misma? Sin duda. O sea, mis mayores fortalezas, cuando he hecho la vista atrás, esto es como dice Steve Jobs, ¿no? Los puntos se conectan siempre mirando para atrás. Sin duda han sido momentos de desesperación, de crisis, de agobio. Porque imagínate, apruebo una oposición, ¡guau! Trabajo de por vida, es lo mejor que te puede pasar. Ujú. Y me doy cuenta de decir, es que esto no me... Y ahí empieza. Y mira que me costó, ¿no? Porque tienes que estudiar un montón también. Y dice, uff,
esto no mereció nada la pena, voy a tirar esto por la borda. No, todo forma parte de ese proceso. todo. Y todo cuenta. Y aunque al principio esté en un momento, tío, de rayada o que lo veas todo negro, que pasa, porque yo lo he visto, yo lloraba un montón, yo he estado en momentos de verdad, de crisis, de... Sí. Y ahora, echando la vista atrás, digo, benditos momentos, porque son los que te espabilan. Si estás todo en modo lineal, pero en los momentos que bajas de verdad, es que tienes que espabilar, porque dices, estoy fatal. Y llorando tampoco arreglas mucho, pero te desahogas. Pero esos momentos son los buenos. Lo que es que tengo un trabajo que no me gusta, mi jefe le odio. Cuando tienes esos momentos, son los que, aunque ahora no los veas, eventualmente, finalmente, son los que te van a hacer tan fuerte que la decisión que tomes tengas ese coraje y esa fuerza. Son los que te hacen crecer como persona. A mí es que todos, lo diría. Bueno, yo para ir acabando me gustaría que recomendaras un país para que alguien quiera ir. Cualquiera. No hay ninguno que tú digas, para ir empezando, si quieres empezar a viajar, ves por aquí. Algo fácil, o sea, fácil. Cualquiera del sureste asiático, eso además son súper seguros, son budistas, o muy, muy fácil, está todo muy bien ya preparado para el turismo, son mega baratos, o sea, los hostels, los dormitorios cuestan 3 euros, la comida local vale 1 euro, es muy, muy fácil y encontrarás muchísimos viajeros, o Latinoamérica también. Pero bueno, sureste asiático, para empezar, el 100%. Sí, ¿no? Una pregunta que se me ha olvidado y a mí me interesa mucho. ¿Has viajado a algún país que esté en dictadura? Bueno, Cuba. Sí, bueno, Cuba. Pero realmente... Vietnam. Aunque las dictaduras ya no estén, la gente... Siguen sigue- encapsuladas en la Sudán, sociedad. Sudán, quiero decir, se llama derecho constitucionario, ¿no? O sea, aunque ya no haya esa ley, la gente todavía sigue actuando como tal, ¿no? O Para que no sea, pasen varias generaciones, que se se limpie un poco la nota en la forma de mentalidad. pensar, la forma de hacer, los cuadriculados y el... Ujú. Son zonas que están, con el tema de las dictaduras, creo que están un poco, como tú dices, ya no están, pero están encapsuladas en ese método de vida. Siguen todavía, tienen que pasar tiempo Años, para lavar, sí, la gente... ¿no? Bueno, pues Ana, te tengo que agradecer porque en el primer momento que me propusiste la entrevista y nos pudimos en contacto, me interesó mucho la idea y creo que ha salido un podcast muy interesante donde mucha gente que esté como tú en su momento, cuando cumpliste los 30 años que decidiste me voy, pues pueda dar ese salto y decir, lo voy a dejar todo y me voy de viaje. Me voy a ver el mundo, me voy a verlo todo. A Así desarrollar que la creatividad. creo que tu mensaje ha sido muy inspirador también para ese tipo de gente que le gusta viajar, pero no quiere salir de la zona de confort, como tú has dicho. Y ya está, quiero que des unas palabras para que se anime el que quiera y ¿Dónde está la cámara? esa es tu cámara. Pues preguntarme, nadie preguntando sigue el camino correcto. Sí, aprovechar a gente que haya vivido experiencias que quizás penséis que os van a nutrir, ¿no? Y a enriquecer y aprovecharnos. Yo estoy totalmente disponible, estoy en La Mochila Turquesa en Instagram y es un placer compartir porque al final cuando tienes algo que has, ¿no? vivido y te ha encantado y te ha llegado tanto, pues quieres compartirlo. Así que ahí estoy. Que se animen. Muchísimas gracias, Ana, y espero que haya ayudado mucho.